Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra última sesión. Sentimos el retraso, pero ya saben que tenemos la ciudad de Las Palmas, la de Telde, la isla está colapsada y por algún motivo que se me escapa, porque me dijeron que había accidentes, debe ser que hay accidentes en toda la isla, porque nos ha costado mucho más de lo habitual llegar aquí. Hoy tenemos la última ponencia que va a ser el broche a este ciclo de conferencias sobre las relaciones internacionales. Hoy tenemos la visión de una jurista, Carmen Márquez Carrasco, que es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo también el título de doctora en 1995 y que ejerce además desde el 21 de directora del departamento de su área de conocimiento internacional público y relaciones internacionales, ¿no? Ha realizado estudios predoctorales en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Estrasburgo, en la Biblioteca de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Ha llevado a cabo numerosos estudios y estancias postdoctorales, entre otras en el Centro de Investigación de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en el Instituto de Derechos Humanos Erik Kästren de la Universidad de Helsinki, en la Universidad de Columbia de Nueva York, que es una gran suerte eso, haber estado en la Universidad de Columbia, ¿verdad? En el European University Center of Human Rights and Democratization en Venecia, en la Universidad de Oxford, la Universidad Nova de Lisboa, que también es un magnífico centro que yo conozco bastante bien, y con motivo de su estancia de investigación de 3 meses como visiting scholar en el Institute for the Study of Human Rights de la Universidad de Columbia, con el proyecto Reclamaciones Transnacionales de Derechos Humanos, financiado por el programa Salvador de Madariaga, y la concesión del proyecto La responsabilidad de las ETNs españolas en materia de derechos humanos hacia un marco general de políticas públicas, que fue financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad desde 2010, la línea de investigación principal de la profesora Márquez, pues tiene que ver con todo lo que es la responsabilidad de las empresas en el ámbito de los derechos humanos, desde la perspectiva del derecho internacional público, y en definitiva ha desarrollado pues toda una serie de líneas de investigación que tienen que ver con su área de conocimiento, de la que es una gran especialista. Es autora además individual de 2 monografías, editora, directora, coordinadora de 5 obras colectivas, autora de 15 capítulos de libros, de 12 artículos de revistas. También es coautora de 6 informes científicos para el proyecto de investigación colaborativa FRAME, que incluyen capítulos y recomendaciones de la Comisión Europea en esta materia. Su investigación ha contribuido de forma pionera a expandir la doctrina española en el nuevo campo sobre la responsabilidad de las empresas y derechos humanos, y a consolidar esta nueva materia cerrando brechas de gobernanza a través del análisis de las interacciones con las instituciones y fuentes del derecho internacional público, así como la incidencia material de regímenes sectoriales como el derecho internacional penal. En el presente aborda la interacción entre el marco de la Unión Europea sobre derechos humanos y actores económicos, así como la articulación entre derechos humanos y tecnología, contribuyendo al avance del conocimiento relativo a definir y clarificar los estándares sobre debida diligencia empresarial en el ámbito de derechos humanos y medio ambiente, en el ámbito europeo. Ha sido también investigadora principal de varios proyectos de investigación nacionales y de una red de investigación temática en España desde 2010, que tienen que ver fundamentalmente también con la gobernanza. Ha sido IP de 2 acciones complementarias financiadas por planes estatales de investigación, una sobre el mandato de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y los grupos vulnerables, y también ha participado en el grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación sobre los nuevos sujetos, nuevos derechos, nuevas responsabilidades, derechos humanos en la sociedad global. Perdón. Ha coordinado el Work Package 10 en nombre de la Universidad de Sevilla en el proyecto de investigación colaborativa a gran escala FRAME, que ha sido financiado por la Unión Europea. Ha sido miembro de la red Jean Monnet
sobre paz, guerra y el mundo y los desafíos de la seguridad europea, que ha sido financiado por la Unión Europea, y en cuanto a colaboraciones internacionales representa a la Universidad de Sevilla en el Global Campus of Human Rights, que aglutina 7 másteres de derechos humanos financiados con contratos de la Comisión Europea y numerosas actividades de transferencia de conocimiento. Ha dirigido varias tesis doctorales, es responsable de otras 3 que están en curso en la actualidad, relativas también a los derechos humanos, además de dirigir pues, numerosos trabajos de fin de grado y fin de máster. Su trayectoria científica le ha valido el reconocimiento de 4 sexenios de investigación, de un sexenio de transferencia, que para los profesores universitarios pues, siempre es la forma de evaluar nuestra investigación, y además cuenta con todos los reconocimientos de docencia, como corresponde, como verán, como probarán hoy, con una profesora que sabe transmitir los contenidos. Para mí es un placer, porque es una incorporación nueva que hacemos en estos cursos, y que siempre estamos dispuestos, deseando poder sumar a nuevas voces, y también del ámbito del derecho. Pues para mí es un placer, como les digo, presentar la ponencia El orden y las relaciones internacionales en la nueva era de competencia hegemónica, de la profesora Carmen Márquez Carrasco, que comenzamos ya y que seguro que vamos a disfrutar. Muchísimas gracias, buenas tardes. Quiero, por supuesto, en primer lugar, agradecer a la Casa Museo León y Castillo y al profesor Javier Ponce por haber tenido la deferencia de invitarme a participar en este prestigioso ciclo de conferencias, y porque además me ha dado la oportunidad de volver a Las Palmas, que es para mí un grandísimo placer. Por supuesto, quiero agradecer su presencia hoy aquí, no solo porque a todos nos gustaría estar en el concierto de Maluma, sino porque es viernes por la tarde y se agradece su interés por estos temas, porque ya demuestra, ¿no?, la también formación intelectual de nuestra audiencia, ¿no?, apegados a la más rabiosa actualidad, y dadas también pues, las magníficas conferencias que han tenido lugar en los días precedentes. Así que yo espero que al menos la mía se entienda, y con eso me quedaría satisfecho. Y quiero, como no, agradecer que me acompañe mi querido compañero del área de conocimiento, el profesor Carmelo Falé, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con quien nos conocemos gracias a mi maestro, el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos en común ese vínculo, el vínculo entre los académicos, pues que se extiende hoy también al profesor Javier Ponce y al resto de colegas que han participado, lo cual pues me da a mí una enorme satisfacción, más que ir al concierto de Maluma. Así que realmente Javier me pidió que hablara sobre el presente de las relaciones internacionales, ¿no? A analizar el presentismo de las relaciones internacionales. Pero yo le cambié el título por darle un título más omnicomprensivo al que ustedes han oído: Orden y relaciones internacionales en una nueva era de competencia hegemónica. Ese es el título, tratando de apuntar que yo corría de la Facultad de Derecho a la Facultad de Psicología, donde tenía otro compromiso, mientras recibía un mensaje de Javier diciendo: ¿me puedes ponerle un subtítulo? A ver cuál has pensado. Pero finalmente no se lo di. Había pensado en 2 subtítulos. Uno, la competencia entre el águila, Estados Unidos, el oso, Rusia, y el dragón, China. Y me quedo, sin embargo, más bien con el segundo, el subtítulo del maremoto geopolítico y un nuevo orden a la búsqueda de paradigmas. Seguramente mi maestro lo habría dicho mejor, porque siempre lo decía. De alguna manera, permanencia y cambios son 2 hechos que son imprescindibles en las relaciones internacionales, y además es un dato que está presente de forma permanente en la historia de las relaciones internacionales. Así que yo les quiero plantear algunas ideas conceptuales o analíticas
que de alguna manera serían como, no sé, botellas, no digamos de vino, pero hoy viernes podemos decirlo, que englobarían, ¿no?, los contenidos, como decía, extraordinarios de las presentaciones de los días precedentes, para entenderlo también un poco con la perspectiva del derecho internacional, porque el derecho sigue teniendo un papel, o al menos hay que reclamar el papel del derecho internacional respecto de la regulación de las relaciones internacionales. Así que quería, a modo de introducción, señalar que la historia de las relaciones internacionales ha oscilado siempre entre la estabilidad del orden, y gracias al orden se consigue la paz, y la incertidumbre del desorden. Pero como decía Henri Bergson, lo que llamamos desorden no es más que un orden que no comprendemos. Y esto es lo que estamos experimentando en la actualidad. Hoy, en un mundo que está marcado por la reconfiguración del poder global, la tensión entre el orden y el caos se manifiesta en todo el mundo, y con especial virulencia con la tensión que existe actualmente entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China. Y no obstante, vuelvo a recordar, hecho relevante y permanente en la historia de las relaciones internacionales, que no nos debe despistar el presentismo, es que siempre está presente la lucha por la hegemonía de los grandes y el afán de todos, grandes y pequeños, por conservar su independencia, hablando en un mundo de estados. Por eso, en los nuevos desafíos, como les decía, geopolíticos, acelerados por el terremoto Trump y los cambios de paradigmas, pues son los que están en estudio en la actualidad, y que yo les propongo abordar con 3 marcos analíticos. Como sería largo explicarlo con detenimiento, y también Javier me pidió centrarme más en el presente, me van a permitir al menos que me detenga brevemente en el primero y en el segundo, por dar al menos un recordatorio que seguramente muchos han oído, muchos de ustedes han oído, y que es interesante tener presente. De estos 3 marcos analíticos hablamos del legado europeo, del equilibrio de poder. Nos vamos a referir también a las transiciones del orden internacional desde que nace como ordenamiento jurídico y tiene una bandera, un símbolo que representa ese nacimiento, que es la Paz de Westfalia, y analizar un poco las grandes transiciones hasta la Guerra Fría, y después me detendré en unos ejes que marcan las tendencias actuales. El primero de estos marcos analíticos se puede señalar, yo creo que sin ninguna duda, que el modelo histórico que transcurre desde la Paz de Westfalia en 1648 hasta el Congreso de Viena en 1815 indica que los países europeos desarrollan unos mecanismos jurídicos e institucionales para gestionar su diversidad política sin sucumbir al caos, y por tanto para gestionar un cierto orden, un orden que sirvió para superar la guerra de 80 años y la guerra de los 30 años, en la que el territorio europeo se había visto inmerso. Y estos acuerdos históricos, que yo he tratado ahí de reflejarlos con una pintura famosa que celebra la firma del Acuerdo de Münster, uno de esos 2 tratados que forman la Paz de Westfalia, trajeron consigo 3 importantes principios. La secularización de la política exterior, porque se supera la religión. Una de esas guerras, la última, fue la guerra entre católicos y protestantes, la guerra de la Reforma. Y ahora se supera la religión en los asuntos de Estado. El otro principio fundamental para el nacimiento del derecho internacional es el principio de la igualdad soberana de los Estados. Y el tercer aspecto que se desarrolla son las reglas procedimentales de la diplomacia del propio derecho, es decir, considerar al derecho un derecho positivo, no un sistema de valores. Y por lo tanto, aquí se pone de manifiesto ese enfoque pragmático que sigue estando pendiente de realización efectiva, pero que formalmente confiere a estos estados
que nacen en Europa y se desarrollan a partir del siglo XVII, una estabilidad. La estabilidad que garantiza el principio de igualdad soberana, la no intervención o no injerencia en los asuntos internos y el trato de igualdad a los estados, secularizando la política exterior. Estos principios han influido el multilateralismo contemporáneo, son la base de un orden que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos y que hoy están pues, desafiados por este viraje profundo que experimenta la arena geopolítica. Sí que quería señalar que igualmente con estos aspectos formales tenemos que recordar también que la sociedad internacional de estados de ese momento es una sociedad internacional de estados europeos, la de los siglos XVI y XVII, de civilización cristiana, que se expande a las colonias americanas con prácticamente el mismo modelo y que no será sino hasta, pasado ya el Congreso de Viena, en los fines del siglo XIX, cuando se desarrolla la guerra de Ucrania, precisamente la guerra de Crimea, perdón por la confusión, cuando también se va a admitir a la Sublime Puerta, al Imperio Otomano, a este concierto de la sociedad internacional. Y recordamos que Palestina era uno de estos territorios del Imperio Otomano. Este orden internacional entraría en crisis con la Primera Guerra Mundial y a lo largo de todo el periodo de entreguerras. Y quería, además de este dato de carácter sociológico, recordarles también que en la academia hubo una serie de manuales y la perspectiva de los tratadistas lo que hacían era, bajo las denominaciones de civilizados, bárbaros y salvajes, caracterizar respectivamente a estos países que integraban la sociedad internacional. Las naciones occidentales europeas como civilizadas, las semioccidentales, las de América Latina, como poco bárbaras, y finalmente a los grupos asentados en África y en Asia y aquellas comunidades como salvajes. Bueno, esta perspectiva, siempre calificada de etnocéntrica, eurocéntrica, también ha sido un eje vector de las relaciones internacionales y sobre todo de las relaciones internacionales que han ido marcando la formación de un bloque de potencias y países occidentales con esa visión de superioridad y de afán colonial o de explotación del resto de territorios. En la siguiente gran fase, pues enorme, ¿no?, de la Guerra Fría al mundo multipolar, pues tendríamos que situarnos desde 1945 hasta el presente y pasar por el desarrollo de todo el periodo de la Guerra Fría, que además es atravesado por otro eje importantísimo que trae consigo la descolonización, que empieza a culminar en los años 60 y ello conduce a una transformación de la Organización de las Naciones Unidas y de su propio orden y, por supuesto, una universalización de la sociedad internacional. La Guerra Fría, como ya conocen, estuvo marcada por la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa bipolaridad basada en un equilibrio con un instrumento, el instrumento de la disuasión nuclear. Y durante ese periodo, como decía, se mantiene esa relación congelada entre los conflictos directos entre las dos superpotencias, conflictos que se trasladan a la periferia o a sus áreas de influencia. Hasta 1990 podemos situar más o menos la Guerra Fría. Ya saben que la caída del muro de Berlín es un poco el símbolo del final, ¿no?, de esa parte de la historia. Y en 1990, precisamente por eso he escogido esta foto, porque el presidente George Bush padre proclama un nuevo orden mundial. Y proclama un nuevo orden mundial con una visión compartida con el presidente Gorbachev. Y en esa declaración, en la que se contiene la estrategia de Estados Unidos, se incluyen ideas como que la ley del derecho sustituye a la ley de la selva. Y Estados Unidos va a afirmar incluso oficialmente que el fin de la Guerra Fría se confirma con el apoyo que la Unión Soviética le da a Estados Unidos al unirse a la condena de la agresión de Kuwait por Irak.
El líder chino, Deng Xiaoping, dirá con buen criterio que este es un nuevo periodo de cooperación, sí. Un periodo de cooperación, lo llamó él, de grandes hegemonistas zurrando a pequeños hegemonistas. Pero, no obstante, sí les quiero subrayar que desde 1991 a 98, aunque nos situamos ya en la fase del orden neoliberal, se dio un periodo de auténtico multilateralismo. Esa cooperación entre las grandes potencias facilitó que se encauzaran o solucionaran los conflictos en Angola, en Mozambique, un cauce para la cuestión de Sahara Occidental, que se solucionara el conflicto en Camboya, en Centroamérica, en Oriente Próximo, coincide, como oyeron ustedes ayer, esa fecha 90, con la negociación de los acuerdos de Oslo. O sea que confluyó esta cooperación internacional en un periodo de paz y de resolución de conflictos efectivos. Pero le sigue un orden neoliberal basado sobre todo en la hegemonía unipolar de Estados Unidos a partir de 1998, y hay yo pondría 1999, porque hay un evento muy significativo, que es la intervención de la OTAN en Kosovo y el bombardeo de Serbia por parte de la OTAN. Así que marca también una afirmación de la estrategia y los intereses de Estados Unidos utilizando a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Desde 2008 en adelante podríamos decir que esta disputa en torno a las potencias hegemónicas se va a centrar más entre Estados Unidos y China, con el desarrollo del neoliberalismo económico, lo que llamamos comúnmente la globalización económica y financiera, y también aparece una realidad multipolar, con actores como la Unión Europea, Rusia, por supuesto, India y el sur global. Aquí hay varios elementos a señalar, pero yo les diría sobre todo que hay que tener en cuenta que los Estados Unidos se van despejando de su careta multilateralista y desarrollan sobre todo intervenciones armadas que han marcado la posguerra fría hacia unas relaciones internacionales que hoy caracterizamos como basadas únicamente en el poder. Y lo veremos también un poquito más adelante. El actual maremoto geopolítico. El actual maremoto geopolítico consiste en que Trump ha sido un acelerador de esta política que ya se venía gestando anteriormente. Por eso les indicaba esa idea analítica, ¿no? Permanencias y cambios también en la conducta de las superpotencias. En realidad, el nuevo presidente de los Estados Unidos lo podríamos situar en un cuento que creo que conocerán, ¿no? Que se llama El nuevo traje del emperador, ¿no? Este emperador va desnudo. ¿Por qué va desnudo? No necesita traje. Es más, él no quiere llevar ningún traje que le arrope sus auténticas intenciones. Sus auténticas intenciones están claras, pero es que la política exterior norteamericana siempre ha defendido los intereses nacionales de, sobre todo, la élite en las estructuras de poder, que no quiere decir de los ciudadanos representados en sus instituciones, pero sí de la élite como el complejo militar industrial norteamericano o las entidades financieras. Así que tenemos aquí pues, a un emperador sin traje, pero es que él no quiere traje, es que quiere ir desnudo, acompañado quizás de Elon Musk o conduciendo un coche Tesla. Todo eso puede ser, pero no le importa, no le importa desnudar sus intenciones. En este marco analítico, el actual maremoto geopolítico, como lo he llamado, les voy a referir tres ejes, ¿no? Tres ejes para analizar las tendencias actuales. Y esos tres ejes que paso a presentar son, primero, el colapso del orden internacional posterior a 1945. Y por ello, pues
queremos señalar en ese colapso lo que es realmente la quiebra del multilateralismo, la debilidad del funcionamiento de las instituciones internacionales, la debilidad de el propio derecho internacional y su eficacia. En este colapso del orden internacional posterior a 1945 tenemos como contraste las relaciones transaccionales que la nueva administración norteamericana está desarrollando con Rusia, no solo, pero con Rusia en particular, y los propios desafíos al sistema de organizaciones internacionales de la nueva administración. El presidente Trump ha tomado y jurado su puesto y al día siguiente, a mediados de enero, hace prácticamente 2 meses, anunció que Estados Unidos se retiraba de la Organización Mundial de la Salud, que se retiraba del Consejo de Derechos Humanos, que retiraba también su apoyo ya definitivamente a la UNESCO y, aunque no se ha retirado formalmente de la Organización Mundial del Comercio, sí que Estados Unidos, y ahora no me refiero solamente al presidente, sino a todos los precedentes desde Obama, han ido bloqueando el funcionamiento de un órgano que tiene esa organización para el arreglo de controversias, que es el que tendría que dirimir que Estados Unidos está violando o no la Organización Mundial del Comercio cuando adopta aranceles que no sean conformes con la regulación de ese sector del derecho internacional. Lo ha bloqueado hasta el punto de que es inoperante, entonces no le importa que la organización exista. Y, por supuesto, está lanzando también ahora una ondanada de ataques contra la propia Organización de las Naciones Unidas, a la que acusa de ineficiencia, de mala gestión, de presupuesto excesivo, de que los demás estados tampoco contribuyen como debería, aunque Estados Unidos por décadas y décadas ha bloqueado el funcionamiento utilizando también este instrumento del presupuesto. ¿Tienen ustedes idea cuál es el presupuesto de la Organización Universal que se ocupa de los problemas de la humanidad? O les hago otra pregunta, ¿alguien aquí del Real Madrid sabe cuál es el presupuesto del equipo del Real Madrid? Lo he mirado para darles a ustedes hoy ese dato. Digo, bueno, yo pues que no soy nada futbolera, porque a mi padre y a mis hermanos les encanta el fútbol, entonces yo lo contrario, lo he mirado y he visto que el Real Madrid tiene un presupuesto de 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros. ¿Saben ustedes cuál es el presupuesto de la ONU? Quitando las operaciones de los cascos azules, el presupuesto de la ONU es de 3.600 millones de euros para todo su funcionamiento interno de órganos, funcionarios, estructuras y todas las actividades que desarrolla en el mundo entero. 3.600 millones de euros, que ya les digo que recibe con dificultades, depende de cómo los estados vayan también tratando a la organización. Así que tenemos, por lo tanto, unas tendencias al unilateralismo y podríamos decir también a bloqueo del sistema multilateral de instituciones internacionales que se vean establecidos tras 1945. Pero también estas relaciones transaccionales de la administración Trump con la Federación Rusa han creado o han dado lugar a una crisis de la OTAN y de la Unión Europea. Han dado lugar a una crisis de la OTAN porque Estados Unidos ha anunciado que puede salirse o que cuestiona la viabilidad del funcionamiento de esta organización militar, sobre todo porque no le trae a cuenta y porque para la administración norteamericana actual los países que integran esta organización, sobre todo los países europeos, son una carga económica y financiera si no asumen o doblan sus presupuestos de contribución a la OTAN. Al mismo tiempo, esto ha producido una reacción de la propia organización militar y asimismo de la Unión Europea. Reacciones que vamos a referir un poquito más adelante, pero que hoy, en relación con la negociación de un acuerdo de paz para Ucrania, están presentes en los medios de comunicación
cuando señalan, por una parte, como ya saben, el alineamiento de la Unión Europea con una estructura militar que es, de momento, la OTAN, y de poder reforzar el presupuesto, no solamente de la organización, sino también el desarrollo, como ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de un presupuesto de la Unión para invertir en una industria de defensa, presupuesto que llega, hablando de datos también, a 950.000 millones de euros, 800.000 de presupuesto ordinario más 150.000 en préstamos. No todo es de este calado, hay algunas oportunidades positivas para otras regiones y otras zonas del mundo, por ejemplo, para América Latina. Los países de América Latina se encuentran en este maremoto geopolítico con la oportunidad de adoptar una posición política que está teniendo allí en la región mucho predicamento, que se llama no alineamiento activo. A pesar de que los bloques que se están formando quieren tirar de los países de la región, bien Estados Unidos por una parte, que quieren mantener su influencia para contrarrestar a Asia, o bien China por otra parte, incluso Rusia, los importantes países de América Latina que forman parte de los BRICS, o bien incluso otros, están promoviendo adoptar una posición de no alinearse directamente con ningún bloque y mantener una relación diplomática fluida con todos, al mismo tiempo que promueven una mayor integración regional. Bueno, pues diremos que amén, que así sea, que tengan suerte y les vaya muy bien. El segundo eje que les quería comentar hoy, cómo yo veo esta realidad en forma de maremoto, se llamaría policrisis. ¿Qué indica el concepto de policrisis? Pues para mí se definiría como crisis globales simultáneas e interconectadas. Y ahí podemos mencionar el cambio climático, la pandemia del COVID-19, de la que hoy pues, se están conmemorando los 5 años, pero también conflictos armados, por señalar al menos los actuales, los tienen aquí, Ucrania, Gaza, el de Sudán, la República Democrática del Congo, etc. Hay ejemplos históricos de que estas policrisis, como el final de la Guerra Fría, pueden ser determinantes en la nueva configuración de un orden internacional. Y yo creo que si nos detuviéramos en analizar el cambio climático y las crisis migratorias o el movimiento de los refugiados climáticos, o si analizáramos el COVID-19 y el ejercicio de las libertades, pero también la seguridad alimentaria en relación con la pandemia, o si analizamos, pues le he traído pues, la actualidad, ¿no? Las llamadas guerras comerciales, se unirían precisamente a otros factores de crisis. Quiere decir que estamos ante crisis interconectadas que hoy en día están determinadas también por la digitalización, por la vulnerabilidad de las cadenas de suministros globales y por esta serie de fenómenos globales, ¿no? Que son retos globales para la humanidad que presiden una respuesta. Quiere decir que son problemas a los que no se puede acotar ni se les puede dar una solución solamente a uno, ¿no? Sino que en cadena y en cascada van provocando o acelerando los demás. Y el tercer eje, y este sería el que es más determinante del análisis también de las relaciones internacionales hoy, tiene que ver, como yo lo veo, y de los estudios que he hecho recientes, de lo que sería una fragmentación del bloque occidental. Y en ese sentido sí que quiero pues, señalarle una idea que en realidad es un estudioso latinoamericano y que me parece digno de análisis, ¿no? Y creo que él lo ha hecho muy bien al señalar que son unas especies de crisis civiles que se están produciendo en el occidente colectivo. No se trata solamente de conflictos internos sociales,
sino que dentro de la globalización nos encontraríamos con enfrentamientos ideológicos, con enfrentamientos de carácter económico, enfrentamientos de carácter político dentro de un mismo bloque geopolítico. Se trataría así de fracturas profundas dentro de una nación o dentro de una coalición de estados, donde distintos sectores luchan por imponer su visión de futuro. Recientemente en la historia tenemos el ejemplo del colapso de Yugoslavia. Y no solamente desmembró un país, sino que reconfiguró también el equilibrio de poder en Europa tras la Guerra Fría, con la intervención de la OTAN y de Rusia en distintos frentes. Y yo creo que este análisis tiene fundamento. Estaríamos, por lo tanto, asistiendo a una fractura dentro del bloque occidental, similar a una especie de guerra civil ideológica. ¿Y en qué consiste esa fractura? Pues esa fractura consiste en que las élites políticas y económicas de Occidente se encuentran divididas en estos dos bandos que les pongo aquí, los globalistas frente a los nacionalistas populistas. Los globalistas que buscan mantener el orden internacional basado en reglas establecidos tras la Segunda Guerra Mundial, con instituciones como la ONU, como el FMI, incluso como la OTAN. Y por otra parte estarían los nacionalistas populistas que defienden una visión proteccionista, antiglobalización, unilateral, como lo han manifestado figuras como Donald Trump, que es además un aislacionista, expansionista, pero también Víctor Orbán, Giorgia Meloni, etc. Esta fractura sería la que está dañando la cohesión de Occidente y a su vez eso deja un espacio para que otras potencias como Rusia y China puedan ampliar su influencia global. Yo quiero recordar, por ejemplo, en Estados Unidos, la polarización política entre los republicanos y los demócratas ha alcanzado, ustedes lo saben, niveles sin precedentes, ¿no? Desde el asalto al Capitolio hasta la actualidad se observa que Estados Unidos sigue viviendo una crisis interna, institucional y social, y ello impacta también en el liderazgo y el tipo de liderazgo global que represente. Pero no solamente observamos este fenómeno en Estados Unidos, podemos pensar en Alemania actualmente, donde la segunda fuerza política es actualmente el grupo de ultraderecha. Podemos hablar también del papel de los partidos de ultraderecha en Francia, en Italia y en otros. Y esta fractura tiene un gran impacto en la política exterior. Y sobre todo, pues señalamos el de la gran potencia de Estados Unidos, porque en la política exterior tenemos en Estados Unidos, por una parte, una cierta decadencia, un cierto declive que ahora se trata de compensar por la estrategia de la nueva administración norteamericana, consolidando su presencia en áreas como América Latina, Asia, Oriente Medio y el mundo árabe. Y de ahí que Estados Unidos utilice el instrumento del poder puro a mansalva, la presión, sino la coacción directa a otros estados. Y no solo en esta administración, sino también en años precedentes. Por ejemplo, el año pasado, mientras Biden estaba en el poder, Estados Unidos presionó a México para restringir sus acuerdos energéticos con China, en un intento de mantener la influencia en la región. Hoy día, el presidente Trump ha ordenado y decidido aranceles contra Canadá y contra México, que también se insertan en esta línea de actuación. Aranceles que son contrarios al propio Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos tiene con estos dos países. Pero sin duda yo creo que la manifestación o representación más clara de esta fractura que lleva a decisiones erráticas e incoherentes sería el giro diplomático de Estados Unidos hacia Rusia. Mientras
una parte del establishment estadounidense y el complejo militar industrial en Estados Unidos ve a Rusia como un enemigo existencial y lo sigue considerando así. Otra facción, representada por Trump, por su equipo, por sus asesores y apoyos, aboga, como sabemos, por una relación pragmática con Moscú para debilitar a China, precisamente. En este marco de el papel del presidente Trump y los cambios en la OTAN y la Unión Europea, que estos tres ejes que convergen, ¿no? El declive del orden internacional basado en reglas, las policrisis y finalmente, como decía, esta fractura dentro del occidente colectivo, podemos analizar la actualidad de las negociaciones en torno a la búsqueda de una tregua o un cese al fuego en Ucrania o un eventual acuerdo de paz. Y yo creo que esta negociación tiene también estas manifestaciones de decisiones erráticas, ¿no? Incluso incoherentes, pero al mismo tiempo reconocer que se está buscando al menos un cese al fuego y una búsqueda quizás eventual de un acuerdo de paz más amplio en torno a Ucrania. ¿Y ahí cuál sería el papel de la Unión Europea? Que es lo que a mí me interesa pues, comentar o reflexionar en este punto. Pues yo al menos quiero transmitirles que pienso que la guerra de Ucrania ha puesto a prueba la capacidad estratégica de Europa, de la Unión Europea, y que la posguerra seguirá poniendo a prueba su competencia geopolítica para gestionar la paz. A mí me parece una decisión muy equivocada y que no tiene el apoyo, a pesar de lo que se dice en algunos medios de comunicación de la sociedad civil europea, el rearme de la Unión Europea. No creo que tenga ese fundamento y me parece una decisión errónea. ¿Y por qué? Pues porque recurro a la historia y la historia muestra que los países europeos han tenido dificultades para establecer un orden de paz inclusivo. La exclusión de Rusia de las negociaciones después de los acuerdos de Minsk en 2008, y por eso les señalaba esa fecha anteriormente, puede haber contribuido a la actual crisis y a la guerra en Europa. Y por ello, la Unión Europea debe construir su autonomía estratégica, yo estoy de acuerdo, pero con una arquitectura de seguridad y defensa bien planificada y diseñada y propiamente europea. Hay otra organización de la que no se habla mucho, que puede contribuir a esa estructura y que se llama Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, que está ahí. Y además, me parece que una inversión de ese calibre es mucho más urgente para problemas que están causados por el cambio climático y, por supuesto, para cuestiones sociales que son urgentes en todos los países de la Unión Europea. Y en todo caso, claro que hay que hablar de defensa y de seguridad en Europa. Precisamente, hay que negociar y hay que negociar con Rusia. Y son los países de la Unión Europea directamente, mediante sus profesionales y excelentes equipos diplomáticos, los que deberían acometer esa negociación, diálogo y ese encuentro. Rusia debe conocer las inquietudes y las preocupaciones de los países de la Unión Europea y los países de la Unión Europea y las instituciones conocer también las inquietudes y las perspectivas de Rusia. En última instancia, los efectos combinados hoy de lo que tenemos una OTAN tensada por las posturas del presidente Trump, una Unión Europea con fisuras internas, porque Hungría y Eslovaquia no son partidarias ni del rearme, ni de enfrentar a Rusia, ni continuar con la guerra. Pues en ese marco, la diplomacia del poder o la política exterior del poder del presidente Trump está redibujando
el mapa geopolítico. Yo creo que podemos estar entrando en una era claramente de menor multilateralismo institucional, más acuerdos puntuales, y los acuerdos son un instrumento de derecho internacional que estarán ahí, entre coaliciones de países con intereses comunes. Así que hay instrumentos que seguirán estando, pero con menor alcance. Al mismo tiempo, hay un riesgo de fragmentación de Occidente que puede beneficiar a otras grandes potencias. Y ante este panorama, ¿cuáles serían las conclusiones? Pues 3 posibles escenarios realistas y un escenario utópico. Escenario realista primero, pues una bipolaridad renovada. ¿Qué puede pasar? Bueno, como no tenemos videntes ni aquí una bola, pues vamos a pensar, pues puede pasar que Estados Unidos y China pues sean los 2 ejes de superpotencias en el mundo que viene, en una competencia estratégica entre ambos países. Puede pasar también un segundo escenario, que lleguemos a una multipolaridad gestionada. Un sistema donde potencias intermedias, como la Unión Europea, se mantenga, supera su crisis y con India, Brasil, jueguen un papel clave en la estabilidad global. Tercer escenario, el que nos presentan todos los días los medios de incomunicación, fragmentación y caos, ¿no? Un escenario de desorden internacional completo con proliferación de crisis y conflictos. Y si ustedes me piden mi opinión, ¿qué les diría yo? Pues yo, que soy una idealista, buena idealista, todavía, a pesar de reconocer el realismo, pues yo apoyaría volver a la Carta de la ONU. ¿Y por qué? Pues no solo porque a mí me gustan los sueños de Immanuel Kant, el pensar en una organización cosmopolita, sino porque sin la ONU todo iría a peor. Porque la organización ha sacado partido de recursos muy escasos y con esos recursos escasos ha trascendido lo que fue inicialmente, en 1945, una coalición de vencedores de la guerra. Ha animado el proceso de descolonización, ha hecho posible planes y estrategias de desarrollo para la mayoría de los países del sur en el mundo. Ha realizado una notable aportación técnica a la codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional y ha aprendido a ser universal, respetando la soberanía de los Estados miembros. Es la única oportunidad que tienen los Estados, grandes y pequeños, sobre todo los pequeños, para tener una voz y para tener un voto, sin perjuicio de que sigue reconociendo la desigualdad estatutaria de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen la mayor responsabilidad, con ese privilegio del veto, de mantener la paz y la seguridad colectiva. Así que el derecho internacional fue un paso de gigante edificado por la Carta y la Guerra Fría no pudo sofocarlo. Urge, por tanto, luchar porque tampoco los escenarios actuales puedan por ello, sino reconstruir los principios fundamentales que nos dimos en 1945. La potencialidad de la Carta está intacta. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias a la profesora Carmen Márquez por esta reflexión desde el punto de vista del derecho internacional público, con ese recorrido que nos ha hecho para llegar a la realidad actual y esas soluciones del idealismo que seguramente suscitarán alguna pregunta por parte de ustedes. Bien, muchas gracias a la profesora Carmen Márquez y a la organización por el acierto de invitar a una
personalidad en el campo del derecho internacional público, de la doctrina española, tan relevante e importante como lo es la profesora Márquez. Y yo no sé si hago una pregunta o hago una reflexión o hago un lloro o un lamento compartido, ¿no? Porque coincido con ese idealismo, porque es lo único posible que nos da esperanza, ¿no? Muchas veces hay críticas a Naciones Unidas y se piensa por la opinión pública desinformada o mal informada deliberadamente que Naciones Unidas es solo el Consejo de Seguridad. Y es muchas veces la voz que atiende y escucha a las víctimas, con acciones que hacen agencias de Naciones Unidas, el órgano plenario, la voz de los desheredados, de los olvidados, ¿verdad? La pregunta o la reflexión que comparto con la profesora Márquez es si es concebible en este momento de cambio, de mutación, de camino del orden al desorden, a un panorama incierto, si es posible un nuevo orden que prescinda de los principios estructurales que están en la Carta, ¿no? Los principios del artículo 2 de la Carta, ¿no? Que tanto costó reafirmar y subrayar después del fin de la Sociedad de Naciones en la Carta, que es verdaderamente el camino al que hay que volver. Aunque desaparezca la ONU, tendría que inventarse algo muy similar para gobernar un mundo tan heterogéneo, interdependiente, y que no puede ser gobernado por líderes de tan... Era el otro elemento que quería compartir, ¿no? El factor humano, ¿no? Los liderazgos de baja calaña que estamos teniendo delante, ¿no? Y que tanto dificultan el gobierno de un mundo que tiene retos tan preocupantes como el cambio climático, los problemas sociales, el hambre, las pandemias, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carmelo, y muchas gracias por tus palabras. Yo soy idealista, pero también tengo una parte de visión realista, y hay que reconocer, como tú decías, la realidad que tenemos ante nosotros. Pero no obstante, me parece que se debe hacer una llamada a enfocar y convocar. Primero, enfocar el tema, y segundo, convocar. Y en esa convocatoria tienen que estar implicados los estados, pero también las principales redes de intereses transnacionales y la sociedad civil, ¿no? Acerca de qué marco queremos para el nuevo orden. Pues yo creo que un marco, estaríamos de acuerdo, ¿no? Estado de Derecho, no arbitrariedad, multilateralismo, donde todos puedan participar y esté estructurado procedimentalmente para que cada uno tenga su voz. Y, por supuesto, la solidaridad, ¿no? La solidaridad tan necesaria en muchos ámbitos. Podemos hablar del cambio climático, la protección del medio ambiente. Claro que es necesario tener en cuenta también las mayores responsabilidades de algunos y las mayores necesidades de otros, ¿no? No creo que haya un modelo alternativo, no lo creo. Pueden tratar de borrar el modelo de la Carta, pero no creo que haya un modelo alternativo. Ahora bien, veo una tendencia, esta es una respuesta más técnica que le doy a la audiencia, que es más una respuesta de profesores, que pienso que técnicamente vamos a un conjunto de sistemas jurídicos regionales o particulares y a una limitada universalidad, ¿no? del derecho internacional. Pero desde luego no creo que haya alternativa en la configuración del nuevo orden a estos principios fundamentales del derecho internacional. Muchas gracias. Vamos a ver, yo no soy político, pero lo que quiero es saber y entiendo que el presidente ruso, Putin, es un hombre que viene de la KGB y que estuvo Gorbachov, nacido en Ucrania, y ni siquiera lo reconoció como presidente cuando murió. Un hombre que quería formar la Casa de Europa, que a lo mejor Estados Unidos, por su imperialismo, no lo permitió. No creo que puede ser así. Pero también veo a este hombre de la KGB que es un imperialista, que viene, yo no sé si sobre nosotros,
pero sobre Finlandia, los países bálticos, Polonia, todo eso lo quiere abrazar de nuevo. Entonces, yo recuerdo a Churchill que decía, cuanto más cerca de la guerra está, es que va a llegar la paz. Y creo que en este momento la necesidad, y no estoy a favor de una guerra, de rearmarse, de estar vigilante a defender nuestra Europa occidental, y quizás hasta Rusia, si se hubiese dado la casa de Europa, es muy necesario. Y más cuando tenemos un Marruecos aquí al lado y un Sahel que no se sabe por qué camino va, pero aquí está Canarias, que tiene una geopolítica muy complicada. No lo digo por el Sáhara, que es muy pobre, pero lo que viene por ahí nos puede complicar mucho la vida en este archipiélago y también para el resto de España. Es lo que quiero decir. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias también por esa reflexión y los comentarios sobre otras cuestiones que son tan relevantes, ¿no? Lo que yo le puedo decir, os puedo decir que Carlos Taibo lo definió muy bien, ¿no? Aquí no estamos ante cosa menor. Estados Unidos, la Federación Rusia, China son 3 imperios. Entonces hay que estudiar la conducta de los imperios. No son de fiar los imperios, ni las conductas imperialistas. Hay que tener mucha cautela, hay que saber. Ahora bien, yo abogo precisamente por saber cuáles son sus objetivos, qué necesidades tienen, qué quieren de los países y de la Unión Europea. Y no creo que las actuales instituciones de la Unión Europea hayan hecho esa labor. Todo lo contrario. No quiero hablar aquí de victimismo de Rusia, pero con Rusia se han incumplido acuerdos muy importantes en los que se habían comprometido a respetar su área de influencia en Ucrania y en sus fronteras. Y la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos las han incumplido. Quiere decir que la Unión Europea no ha hecho sus tareas desde hace más de 20 años. Y yo creo que tienen los medios para haberlo hecho. Ahora estamos en un momento decisivo. Usted lo ha dicho muy bien. Ahora ¿qué hacemos, no? Pues yo creo que la Unión Europea tenía que estar negociando directamente con Rusia. Tendría que estar, antes de tomar una decisión en 24 horas de un proyecto de rearme. Qué bien que hay que mirar una arquitectura de defensa y una comunidad europea de defensa. Pero vamos, que eso aparece en los papeles hace 40 años. ¿Qué han estado haciendo? Me pregunto yo, ¿no? ¿Y ahora por qué? También tengo ciertas dudas y ciertas preguntas respecto de estos temas, conociendo los riesgos y amenazas de todo el entorno, pero a mí, le digo, me surgen ciertas dudas y ciertos interrogantes sobre los que tengo que estudiar más, ¿no? No tengo suficiente más que decir que, sí, con los imperios, cuidado, ¿eh? No vamos a un mundo más fácil, eso está claro. La sensibilidad canaria por el tema. Bueno, Sí. de más está, pues agradecerle igualmente la ponencia tan clara que nos ha brindado, pero a mí me da la impresión de que tanto un imperio como el otro, digamos Rusia como Estados Unidos, uno de sus ejes estratégicos es ignorar entre otros, la Unión Europea. Yo que estoy intentando hacer memoria de alguna negociación importante que haya visto a las dos bandas, Estados Unidos en Unión Europea, Rusia en Unión Europea, quizás veo más intención en China, pero simplemente esta gente se dirigen y Trump dijo esto explícitamente, que él no reconocía casi ninguna de las organizaciones políticas tipo Unión Europea, tipo Mercosur, tipo esto, tipo lo, sino es que él distinguía individuos, o sea, países, con los que eso, ¿qué respuesta cabe darle a esa línea estratégica que yo creo que el divide y vencerás, que es el que ellos están planteando? Muchas gracias también por su comentario y por su pregunta. Es difícil pensar en una solución inmediata,
Lo que sí le puedo yo comentar es que ha habido, ¿no?, una relación transatlántica que se ha ido consolidando a lo largo de años y de instrumentos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y había una relación transatlántica no solamente con el apoyo de la OTAN, que es fundamental en esa relación, sino también una relación comercial muy importante. Yo creo que la más importante del mundo es la que se da entre Estados Unidos y la Unión Europea, tanto en porcentajes de importación, exportación, como el mantenimiento de una serie de canales llamados en una agenda transatlántica. Lo que no se ha celebrado nunca es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque la Unión Europea no acepta los bajos estándares de calidad de la producción norteamericana, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, o las certificaciones o las inspecciones sanitarias de Estados Unidos. Así que la Unión Europea ha tenido instrumentos para de tener ahí sus parapetos, ¿no?, y que no le llegue de Estados Unidos todo en términos de Estados Unidos, por supuesto, en relación con el comercio internacional, que es muy importante. Ahora bien, hablamos de otra fractura, la que yo quería apuntar con ese tercer concepto de análisis, ¿no?, esa fractura dentro del occidente colectivo. Y esa fractura está teniendo lugar, yo creo que en parte como reacción a la globalización, y eso ha sido también una de las causas de que Trump haya ido ganando apoyos y haya ido a poder renovar una segunda administración y ganar unas segundas elecciones, pero al mismo tiempo en los países de la Unión Europea también el nacionalismo, el populismo, los instrumentos de poder autoritario y el auge de la ultraderecha, pues claro, crea más facilidades para ese divide y vencerá que usted señalaba. Es más fácil, pero no solo es más fácil, sino es que la propia administración, a través del vicepresidente, en la reunión de Múnich hace 2 semanas, hizo unas declaraciones públicas que son una violación del derecho internacional, que son una injerencia en la política de los países de la Unión Europea, y ya no solo una injerencia, sino una injerencia grave, promoviendo a un partido de ultraderecha en países concretos, ¿no? Entonces, la situación, ¿no?, es grave, la que estamos viviendo en este marco de relaciones. ¿Y qué puede hacer la Unión Europea? La Unión Europea tiene muchos instrumentos y, sobre todo, debe ser coherente con sus principios, valores y el derecho que se ha otorgado en los tratados. Y lo que no debe hacer la Unión Europea es utilizar el doble rasero y traicionar sus propios principios, valores y intereses. Porque entonces, cuando llegue ese momento de que tiene que luchar frente a actores externos, pues dentro ya se ha quebrado, ¿eh?, porque ha permitido que en tal país, ya los jueces de tal tribunal se pudieran elegir sin respetar el Estado de Derecho, o se violen los derechos humanos de las personas migrantes de forma sistemática, etcétera, etcétera. No voy a hacer aquí un recorrido, sino que favorece el cumplimiento del Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones. Pues ser coherente con sus obligaciones internacionales y cumplirlo. Y eso conduce siempre a un poquito de mejoría, a que el mundo sea un poquito mejor para todos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Buenas tardes, enhorabuena por esta ponencia. En primer lugar, yo quiero hacer pública el agradecimiento y la felicitación al profesor Ponce Marrero porque desde hace años vengo siguiendo estos ciclos y tal como están las cosas en el orden mundial, tendencia a lo que hemos aprendido o escuchado, al caos o desorden mundial, esto nos pone un poco de relevancia para interpretar lo que puede pasar. Estoy al corriente de las noticias, ahora mismo resulta que tiene tendencia Trump a... Parece que va aprendiendo sobre la marcha. Eso de que ayer era tal empresario, tiene que ser político y luego empresario. Pero bueno, de todas formas, enhorabuena a todos los ponentes por estos ciclos y especialmente al doctor Ponce Marrero. Y muchas gracias por todo lo que estás haciendo, por tener conocimiento de la situación actual en el mundo. Por otra parte, hablando del presupuesto de la ONU, lo que no me explico es cómo con esos 3.600 millones, que supongo que serán dólares, puede mantener
digamos, llegar a conclusiones a partir de la Carta de la ONU, como explicó aquí otro asistente, la cantidad de problemas que surgen, que se añaden al desorden que al caos que se está ocasionando, como por ejemplo, países del Sahel. Tenemos aquí la prueba en Canarias de la cantidad de migración que viene de países que están prácticamente sometidos. Las consecuencias son ellas. Señores de la guerra, quizás producto de una colonización salvaje y descolonización no programada. Yo tengo por fortuna de haber estado en esos países y he visto hace años. Y he visto realmente cómo vive la gente y ahí, desde luego, El caso de Marruecos. Marruecos es un país que ahora mismo está entre la excusa es que es una especie de muro para el crecimiento de los movimientos terroristas. Bueno, no entiendo cómo la ONU se lo tiene que ver muy complicado, igual que en Sudamérica, equilibrar todo lo que es la sociedad política y civil cuando están surgiendo casos como el de Argentina, como el de Chile, como el de Colombia y como el de Venezuela. Tan poco, digamos, me refiero al de Marruecos porque tiene un rey. Y es una vergüenza cómo se puede permitir cómo vive. Y así estamos. La ONU no sé hasta qué punto todavía le queda algo de fuerza para, digamos, llegar a una determinación mundial. Porque está vista que lo que dice el compañero, estamos en manos de potencias. Ahora Estados Unidos, luego ahora Rusia, China y las emergentes del BRIC. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ONU debería tener más fuerza. Cuando digo fuerza en el sentido de llegar a una conclusión mundial. La tuvimos cuando la Segunda Guerra Mundial, pero no aprendemos. Porque la solución ahora es el rearme de la Unión Europea. ¿Para qué? ¿Para qué? Si hay otras cuestiones más, esto es un poco de idealismo también, porque de luego hay que vivir. Si hay otras cuestiones sociales que en toda Europa, en toda Europa, y parte del mundo se colabora, ¿para qué? Pero bueno, muchas gracias por todo y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Gracias. ¿Podemos ver el ordenador porque nos estaban las luces? Sí. Muchas gracias, estoy de acuerdo con lo que ha dicho y creo que el profesor Javier Ponce se merece un aplauso. Bueno, También. Bueno, pues por alusiones. Jesús, en primer lugar, gracias a ti, porque has estado aquí desde el comienzo y gracias a que el público, como tú y muchos de los que están aquí desde hace unos cuantos años, más los alumnos que van viniendo cada año, pues estos cursos son posibles, ¿no? Y además, como hoy mismo y en todas las sesiones se demuestra, gracias a la interacción del público, con un debate siempre muy bien, y unas preguntas muy bien informadas, muy bien planteadas, pues hace que estos ciclos sean lo que son, ¿no? Y siempre estamos, yo creo que no hemos tenido, yo no recuerdo ninguna ponencia donde no hubiésemos tenido debate, ¿no? Y esto, pues ustedes pensarán, los que vienen aquí solo, que es normal. Esto no es normal, ¿eh? O sea, esto cuando uno va a muchas conferencias, pues uno ve que ahí alguna pregunta de cortesía que la suele hacer el organizador cuando ve que nadie va a preguntar nada, y yo aquí casi nunca tengo que intervenir y prefiero no hacerlo porque ustedes tienen muchas preguntas que hacer. O sea, que esto es lo que explica el éxito de estos cursos de Historia de Relaciones Internacionales y también por alusiones, bueno, o relación con la historia. Claro, yo soy historiador y una pregunta que se planteó interesante, ¿no? A propósito de si quisiéramos hacer una equiparación entre la política de apaciguamiento europea con el régimen nazi y la actitud de Churchill, que sí, efectivamente era el único que había visto el peligro nazi. Claro, habría que
Habría que saber si la Alemania de Hitler es la Rusia de Putin, cuáles son realmente las fortalezas económicas que tiene una y otra, y no parece que sean las mismas. Desde luego, la historia siempre hay que traerla a colación. Trump es un señor muy desinformado, lo cual lo hace mucho más peligroso. Dense cuenta que está haciendo alusiones permanentes a que Europa se creó para, él utiliza una palabra fea, que en inglés es muy expresiva, para fastidiar a Estados Unidos. Bueno, aquí hay alumnos de los diplomas y hemos explicado muchas veces la construcción europea se hizo por lo pronto a partir de un plan Marshall, que sí fue un plan de ayuda generosa, pero que permitió salvar la economía estadounidense en un momento en el que sin ese mercado europeo no se podría haber sostenido la economía americana. El hecho de que Trump sea un señor profundamente desinformado, ayer decía Carlos Taibo que seguramente si le preguntara a alguien dónde está Ucrania, seguramente tendría dificultades para localizarla en el mapa, no lo hace más peligroso, no lo hace menos peligroso, sino todo lo contrario, ¿no? En cuanto a esa cuestión de que ha sido recurrente, ¿no? De que la solución no va a venir por la militarización de Europa, y decía ahora la profesora Márquez que seguramente hay otras acciones previas. También muchas veces se ha hablado de cómo Europa, llevamos 40 años efectivamente, necesita una política de defensa común, y más que rearme, de lo que se necesita es definir claramente una política común, que es lo que no tenemos en la actualidad, porque basta recordar que en la guerra de Irak, pues cuál fue el posicionamiento de Europa. Hay muchos elementos, muchos desarrollos históricos. La guerra de Yugoslavia, que fue un completo fracaso de Europa, en el que tuvo que intervenir la OTAN, o en Kosovo, como dice Carlos Taibo, donde tuvo que intervenir incluso Estados Unidos directamente. O sea, que es que el problema de Europa no pasa tanto por el rearme, sino que históricamente ha habido una falta de consenso sobre, y eso sería lo primero, más que incidir en el rearme, que efectivamente se ha decidido en 24 horas, parece que efectivamente que la invasión de Ucrania ha conseguido cierto consenso, pero todavía no lo tenemos. Recuerden ustedes cuáles son los posicionamientos de Hungría, por ejemplo, que siempre sigue pues flirteando de alguna manera con las políticas de Putin. Entonces primero tendríamos que tener una política común, más que hablar de rearme, y efectivamente pues negociar, lógicamente, negociar con la Rusia de Putin, porque esa es lo primero que se hace en diplomacia siempre. Y la identidad defensiva tendrá que avanzar, pero como digo, primeramente, porque además ese es un recorrido histórico, la necesidad de que Europa avance en una identidad defensiva, que todavía no tenemos 100%. Bueno, hay muchas cuestiones de alusiones a la historia que siempre son necesarias, ¿no? Y estos cursos, aunque este año no lo parece tanto, pues son cursos de historia de las relaciones internacionales, y todos los ponentes han hecho alusiones, también la profesora Márquez, a ese recorrido histórico, ¿no? Del marco jurídico del derecho internacional de Westfalia. Bueno, seguro que hay más preguntas. Sí. Sí. Ah, vale. Nada, solo quería, como en tantas intervenciones, es un poco una pregunta y una reflexión. Agradecer también de antemano pues este evento que nos ha permitido acercarnos un poco a la realidad de lo que está sucediendo en el mundo en los escenarios más importantes. Entonces, la pregunta es, ¿este es el fin de la diplomacia? Y la reflexión es... o me respondo a mí misma, pero apelo al optimismo que han manifestado la ponente y algunos asistentes, porque para mí sí lo es.
Quiero decir, este es el fin de la diplomacia. Cuando Europa se está planteando el rearme como método para hacerse oír en este panorama mundial que tenemos, y cuando los encuentros que se realizan, por ejemplo, se lleva a cabo entre Ucrania y Estados Unidos, ahí no hay diplomacia, eso es la imposición de los intereses de la potencia dominante y la anulación de cualquier consideración de soberanía del otro país, etc. Entonces, digo, ante este panorama, y Rusia, obviamente, si se le sienta en una mesa, va a ser exactamente lo mismo que ha hecho Estados Unidos con Ucrania. Entonces, digo, se acabó la diplomacia. Espero que una respuesta optimista. Nada, era eso. Muchas gracias igualmente por la pregunta y por la reflexión. Yo creo que no se acabó la diplomacia, pero estamos viviendo unos tiempos muy oscuros. Eso está claro. Y en estos tiempos oscuros parece que el proyecto de paz con el que la Unión Europea se fundó se está convirtiendo en otro proyecto muy distinto, ¿no? Proyecto militar con tendencias autoritarias muy preocupantes. Espero, esa es mi esperanza, que si se llega a un final de la guerra en Ucrania, que la posguerra y el reequilibrio de poder entre las tres potencias, el águila, el oso y el dragón, lleve a una situación de estabilidad en que la Unión Europea también se pueda reconfigurar conforme a sus principios y valores y a su origen. Esa es mi esperanza. Pero yo, en atención a los acontecimientos actuales, creo que estamos en un periodo de transición hacia nuevo paradigma, hacia lo que vendrá, que está claro que será un orden. Lo que no sabemos es qué tipo de orden será. ¿Qué tipo de orden será? Por eso os he puesto aquí estas opciones, ¿no? Viene un orden, pero ¿qué tipo de orden va a ser? Y como me gusta entrar un poquito en polémica en la investigación y el estudio de la historia, de las relaciones internacionales y de los eventos recientes, es muy complejo determinar los hechos y la veracidad de los hechos, ¿no? En este tiempo de desinformación y manipulación tremenda, terrible, es muy difícil. Hablaba aquel señor de Marruecos y de la amenaza que representa Marruecos, y yo, sin embargo, los datos que tengo por un amigo que investiga a fondo y que es un gran intelectual, y hablando de este tema hace pocos días, él me decía, Marruecos tiene una situación económica deplorable, la gente no tiene los datos. Mira, la proclamación del rey de que se restrinja la carne de cordero, dice, un manifiesto, te voy a dar datos, ¿no?, de la economía. Dice, Marruecos está en una situación económica tremenda. Claro que geopolíticamente cuenta con el apoyo de Estados Unidos, lo cual hace un baluarte de la posición geopolítica que tiene. En relación con la Unión Europea, y hablábamos de los acuerdos de Múnich del 38 y de la posición de Churchill y de lo que pasó entonces, y sin embargo hay elementos que apuntan a que algunos de los países occidentales y sobre todo el Reino Unido, y ya parte con la administración norteamericana, pero aquello fue política del Reino Unido, lo que se quería es sobre todo acabar con el comunismo. Y por lo tanto lo que se estaba fomentando era que Hitler fuera contra la Unión Soviética. Y una de las declaraciones recientes de Putin, no sé si recuerdan, yo lo he mencionado en una de mis intervenciones estos días, también de su propaganda, ¿no? Pero hay algunas cosas que se dicen con fundamento y no. Decía, yo no soy una amenaza, Rusia no es una amenaza, ya tenemos bastante territorio. Rusia ha hecho mucho por los países de la Unión Europea, porque puso las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Y eso Rusia no lo olvida. Y hay que recordarlo, ¿no? Hay que recordar que las víctimas, en su mayor número, fueron rusas, y que son 20 millones de personas. 20 millones de personas. Y ese dato también hay que recordarlo cuando se estudia. Y les doy simplemente pinceladas que hay que ir moviendo y hay que ir viendo el texto de los acuerdos, los movimientos políticos. Y en el momento actual hay tal rapidez, tal aceleración y tal manipulación informativa que es
muy difícil saber hacia dónde va este orden. Yo espero, como decía, que se mantenga el proyecto europeo, por lo menos respecto de los principios fundamentales, que son el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia. Pero sin duda lo manifiesto en términos de esperanza. Me preocupa muchísimo el comportamiento que está teniendo la presidenta de la Comisión Europea. A mí la presidenta de la Comisión Europea me parece un agente del complejo militar e industrial norteamericano. La OTAN y la élite de la OTAN está incrustada en las estructuras de la Unión Europea y de los servicios de los países de la Unión Europea, en los ejércitos de los países de la Unión Europea, y a eso, aunque Trump quiera terminar la guerra en Ucrania, esa élite se opone a que se termine la guerra en Ucrania. Eso es lo que está pasando en realidad. Entonces, pero claro, yo no les puedo dar una evidencia científica, porque es lo que estoy detectando por hilos aquí y allá. Pero claro, con eso, ¿cómo se construye una investigación? Pues me dirá mi contraparte, si me quiere llevar la contraria, oye, ¿y tú qué fundamentos tienes para decir esto, no? A ver si la presidenta de la Comisión Europea me va a cortar los fondos para la investigación, en fin. Aquí oyen cosas ustedes que no van a oír fuera. Ya. Hola, buenas noches. Darle las gracias por su excelente charla y decir que, bueno, personalmente no me fiaría mucho de lo que dice Putin con respecto a que no quiere más territorio, porque 48 horas antes de que invadiera Ucrania dijo que los europeos estábamos histéricos con el hecho de que ellos tuvieran allí unos ejercicios militares. Y también dijo en su momento, y lo hemos olvidado, que Ucrania era solo el principio para él, que la Unión Soviética tenía que poder llegar a Berlín Oriental nuevamente. Entonces, en fin, eso también hay que tenerlo en cuenta y plantearnos la diplomacia, sí, pero saber muy bien qué cartas vamos a jugar, porque solo tomando el té no creo que nos podamos defender de ese señor y todo lo que tiene detrás. Y yo quisiera saber con qué cartas puede jugar la Unión Europea obviando la militarización para poder enfrentarnos a semejante potencia que pretende llegar a Berlín Oriental. Muchas gracias. Esa también es una reflexión muy pertinente y, como decía anteriormente, yo creo que la Unión Europea, que tiene un buen apoyo en su servicio exterior a través de pues funcionarios profesionales y que además cuenta con el apoyo complementario de los servicios diplomáticos de los países miembros, no le queda a usted la menor duda que tiene muy buenos cauces para estar muy bien informada y que esos canales se deben utilizar en una diplomacia tradicional, incluso una diplomacia tradicional con el oponente, para conocer al oponente y saber qué objetivos tiene el oponente. Y también negociar entre las dos partes, ¿no? Si esas son las intenciones y los objetivos del oponente, pues la otra parte debe estar preparada para negociar, hacer alguna concesión si tiene menos fuerza y conseguir un arreglo que satisfaga, sobre todo a la paz, aunque sea una paz injusta. No será una paz con justicia, pero se podrá llegar a la paz. Para mí, en mi opinión, mejor una mala paz que una buena guerra. ¿Mm? Mejor. Perdón. ¿Qué decía? Que en derecho, ¿no?, viene a ser más o menos eso. Un mal arreglo que un buen pleito. Que un buen pleito, exacto. Las relaciones entre nosotros, entre los particulares, funcionamos así, pues tenemos que comprender un poco el funcionamiento del Estado y de las superpotencias o las grandes potencias, con esta dimensión de poder, ¿no? Una gran potencia siempre puede hacer, con el derecho y sin. Entonces hay que utilizar el derecho para ponerlo en el redil, ¿no?, y para conseguir una cierta estabilidad y paz, aunque sea injusta. Porque Rusia no se va a mover de ahí. No, Rusia es inamovible. Este es el dato
de la geopolítica pura, ¿no? Primero la geografía, que Rusia no se va. Entonces, ¿qué ha estado haciendo la Unión Europea en los últimos 20 años? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Y qué ha hecho Estados Unidos al fomentar la militarización de la Unión Europea en el apoyo a Ucrania? Pues Estados Unidos ha tenido una intención muy clara, que ya apuntaban ustedes antes, ¿no? Debilitar a la Unión Europea, claramente. Dividirla, debilitarla. Perdone, mire, aquí nunca se ha hablado de Taiwán. Si China... ¿Perdón? Taiwán. Ah, de Taiwán. Ya para Estados Unidos no sé qué será Taiwán, pero si China invadiera Taiwán, ¿qué pasaría? Y la otra pregunta es, el movimiento reaccionario de extrema derecha, populista, negacionista del cambio climático, todo lo que está viniendo de Europa, podría llegar a ser un movimiento antisionista, volver a un holocausto, por decir así. Lo que se puede ver al final. Pues respecto de la última parte, francamente yo no lo sé. Yo creo que una muy buena información de la ciudadanía, la preocupación de los ciudadanos por estos temas, también por los temas de defensa, también por las estrategias de defensa nacionales, por conocer bien los instrumentos en los que contamos, es un elemento importante a la hora de dar una respuesta, pero sobre todo hay una clave, que es la formación en derechos humanos, y que los estados que tienen esa obligación también los practiquen todos los días y adapten sus instituciones a un funcionamiento de respeto y protección de los derechos humanos, como es su obligación. Y en ese sentido, pues se pueden contrarrestar estos otros movimientos que persiguen unos fines tan abyectos, ¿no? En cuanto a lo que me preguntaba de Taiwán, si China invadiera Taiwán, pues podría esgrimir en parte los mismos argumentos que ha esgrimido Rusia, ¿no? De que forma parte de sus fronteras tradicionales, que era territorio de China, etc., etc. Y realmente la competencia bipolar entre Estados Unidos y China, la actual contienda hegemónica, es por el control de esa zona y por el control justamente no solo de los semiconductores o de los chips, sino por el control de todo el espacio asiático y del comercio que se desarrolla en la región asiática, ¿no? Con el protagonismo de China. Esta es la auténtica contienda. Un profesor norteamericano de la Universidad de Pensilvania, norteamericano-cubano, muy interesante, aunque muy difícil de entender lo que escribe y lo que dice, de tanto como sabe, ha analizado estas relaciones diciendo que tenemos una competencia entre dos mercaderes, ¿no? Un mercader neoliberal y un mercader marxista-leninista. O sea, que tenemos ahí al águila y al dragón en plena contienda, ¿no? Y a ver los movimientos de respeto de las demás potencias, cómo las están moviendo para ampliar su influencia o ganar recursos. Y que esto es lo que está haciendo la administración Trump con Rusia en este momento, ¿no? Le interesa a Rusia porque ya ha evaluado, ¿no?, el beneficio que le puede aportar la Unión Europea. Irrelevante, Rusia conviene más para lo que persigue la actual administración. Pues muchas gracias por su atención, muy contenta de haber compartido con ustedes. Bueno, vamos a clausurar este curso, el 17º curso de Historia de las Relaciones Internacionales, del que yo me siento muy satisfecho, como todos los años, pero también este año por haber incorporado a dos nuevos ponentes, el profesor Carlos Taibo, la profesora Carmen Márquez. Todos los años viene alguien nuevo, pero este año creo que han sido dos incorporaciones que, como le decía a Carlos y a Carmen, espero que vuelvan también en el futuro cuando se preste la ocasión. Bueno, el ciclo que cerramos ahora
lo comenzamos el martes con el profesor Gustavo Palomares, que nos explicó, que yo creo que fue un inicio muy interesante, ¿no? Los orígenes del poder de Trump, esa devolución del poder, como lo veía el profesor Palomares, al pueblo, representado por el nacionalismo de los estados del sur y del centro de Estados Unidos, de Oregón, de Missouri, y haciendo algunas alusiones históricas a lo que había sido el origen de los Estados Unidos. Y el profesor Palomares nos habló de algunas de las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos y la dudosa supervivencia de la OTAN sin la implicación americana. Una OTAN que, como se ha también explicitado en algunas de las charlas posteriores, pues ha sido la punta de lanza en el conflicto con Rusia a propósito de la guerra de Ucrania. Y ya el profesor Palomares esbozó la posible responsabilidad que tenía Europa en el conflicto con Rusia, con una solución que necesariamente no tenía que venir por la militarización, sino a través de la creación de un esquema de seguridad colectiva. Y sobre esto también la profesora Márquez ha insistido, y se ha insistido en distintos momentos durante estos días. Sobre ello precisamente insistió el profesor Carlos Taibo, que nos planteó una visión muy apartada de la desinformación que se reproduce a diario sobre el conflicto, insistiendo especialmente el profesor Taibo en las responsabilidades occidentales y poniendo en duda muchas de las soluciones o planteamientos que se pretende implementar, sobre todo a propósito de la militarización. Y efectivamente, luego, sobre lo que hemos comentado hoy también, creo recordar que las últimas estadísticas publicadas los últimos datos publicados hace unos días, nos dicen que el presupuesto de todos los países europeos, el presupuesto militar es superior al de Rusia. El problema es que no se emplea, que no hay coordinación, en lo que insistíamos antes. O sea, que más que invertir más, a lo mejor es lo que hay que tener un buen plan orientado por la diplomacia, lógicamente. Creo que la intervención del profesor Taibo en ese sentido fue también excepcional, porque nos trajo un discurso, y él lo decía, ¿no? Él está bastante apartado de las cauces de información, vamos a decir, oficiales, porque lógicamente su opinión no es agradable a los oídos oficiales, y yo creo que fue una magnífica ponencia y una magnífica oportunidad de tenerlo aquí y oír sus opiniones. El profesor Ignacio Álvarez Osorio ayer nos aclaró las dimensiones de realmente la guerra de Gaza, que el resumen de lo que él nos decía ayer, yo creo que lo que vimos es que se trata sobre todo de un drama humanitario, de unas dimensiones realmente colosales. Nos aclaró muy bien el papel de los distintos actores y cómo también en este tema la desinformación, que es un elemento recurrente, ¿no? en todas las ponencias, la desinformación juega a favor del nuevo statu quo que quiere imponer Israel y la administración Trump. Y finalmente hoy, y siguiendo más una línea que yo creo que es muy coherente en el curso, la profesora Carmen Márquez nos acercó un marco analítico desde el ámbito del derecho internacional público, incidiendo, como se afirmaba ya el primer día, efectivamente, cerrando ese círculo en que la solución no debe venir, al menos sin mucho análisis, ¿verdad? No debe venir por una respuesta que sea exclusivamente militar. Y en ese sentido, el papel de la ONU, del que se habla poco, efectivamente, y también, que a mí me ha gustado mucho, las sociedades civiles, el papel de las sociedades civiles informadas a partir de actos como estos, informadas a partir sobre todo también de estas exposiciones que estarán en YouTube disponibles a partir de la semana próxima, y esas sociedades civiles que son seguramente las que más pueden hacer en este momento en el que no todos los ponentes se muestran o bien poco optimistas, o bien, en el caso de la profesora Márquez, prudentemente optimistas, basados en ese idealismo de que nunca podemos perder de vista, ¿no?
Bueno, pues concluimos aquí un ciclo, ya van a ser cerca de las 9, todos los días hemos superado las 9, creo que hemos estado en nuestra línea habitual. No les puedo decir de qué va a ir el curso del año que viene, que siempre me dicen, oye, ¿qué va a ser? Pero intuyo que el año que viene vamos a tener que hacer una segunda edición sobre esto. Quiero decir que el año que viene tendremos mucha carnaza, ¿verdad?, para hablar de qué ha pasado en este año, porque si la historia siempre se acelera, es algo que decimos los historiadores, especialmente en el periodo contemporáneo, pues estamos en un periodo en el que la historia se acelera mucho más, y seguro que de aquí a un año casi nos habremos olvidado de estos planteamientos en los que estamos en marzo del 2025. En marzo del 2026 habrán pasado algunas cosas buenas, esperemos que también informadas por ese idealismo y que no todo sean malas noticias. Bueno, les agradezco a todos que hayan estado aquí, que nos sigan, muchos oyentes fieles que tiene este ciclo de los cursos de Relaciones Internacionales. Agradezco a los ponentes, hoy a la profesora Carmen Márquez, y a todos ustedes les emplazo al año próximo. Así que gracias y hasta pronto.